No sé si a usted le gusta la historia o no sé si a usted le gusta las guerras, el tema de la guerra y la historia vinculadas a las guerras. Y probablemente si a usted le gusta, va a conocer algo acerca de lo que voy a mencionar, o si seguramente todos han escuchado de una batalla, la batalla denominada como con el nombre de Waterloo en 1815. Es una batalla muy conocida, muy importante. Y quiero darle algo, un dato en relación a esta batalla. En 1815, en esta batalla, los estandartes y las banderas jugaron un papel crucial para la victoria que se dio en esa batalla. En medio del caos y la confusión que había en el combate, durante el combate, los soldados miraban los estandartes para guiarse. Y eso fue un elemento clave para lograr la victoria, para encontrar dirección y mantener la estrategia que habían planificado. De hecho, durante la batalla hubo un momento muy notable, fue cuando el duque de Wellington, que era el líder de las fuerzas aliadas, ordenó a sus tropas mantener una posición en un momento específico y que se mantuvieran ahí. Y fueron los estandartes de cada uno de los regimientos que ondeaban en alto que proveyeron a los soldados un punto de referencia y a la vez generó en ellos ese símbolo de unidad y de valor para mantener la estrategia. Hermanos, a pesar de la intensidad de la batalla, esos estandartes ayudaron a mantener no solamente el orden, sino la moral y la cohesión de las tropas, que al final terminó produciendo la victoria sobre Napoleón. Al igual que los soldados en Waterloo, nosotros necesitamos muchas veces un estandarte que en momentos de la batalla pueda guiarnos, pueda hacernos mantener el ánimo, pueda recordarnos cosas que nos den el ánimo para seguir. Es fundamental hoy reconocer, hermanos, que tenemos un estandarte como ningún otro. Y nuestro estandarte es el Señor. El título del sermón en esta mañana es El Señor es mi estandarte. Y quiero poner un poco el contexto. Si ustedes recuerdan, estamos en Éxodo capítulo 17 y nos quedamos precisamente en el versículo 7. Ese versículo termina con una pregunta, y como veíamos que no era una pregunta tan feliz, sino una pregunta llena de dudas y hasta cierto punto de sarcasmo. La pregunta era, ¿el Señor está entre nosotros o no? Recuerden que el pueblo había visto una vez más dificultades, porque tenían sed, no había agua, y empezaron a murmurar en contra de Moisés, y a la vez murmuraron en contra de Dios. Y esa murmuración termina con esta pregunta, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y hoy cuando veamos el pasaje de esta mañana, que es Éxodo capítulo 17, y vamos a estar en el resto del capítulo 17, del versículo 8 al 16, veremos cómo Dios da una respuesta a esta pregunta. Ante la pregunta de ¿el Señor está entre nosotros o no?, Dios contesta esta pregunta, pero no con palabras. Él contestará esta pregunta manifestando una vez más su gracia y su amor para con su pueblo, actuando poderosamente, lo cual les servirá a ellos para responderse a esa duda que ellos tenían, con lo cual ellos van a reconocer que el Señor no solamente está entre ellos, sino que el Señor es su estandarte. Y de igual manera, hermanos, como el Señor fue estandarte para su pueblo en aquel tiempo, el Señor es nuestro estandarte hoy. Quiero invitarte a que podamos leer juntos Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Búsquenlo en su Biblia. Aquellos que nos visitan, quiero decirles que no ponemos el texto en la pantalla, sino le animamos a que pueda encender su Biblia para poder leerla, no para escucharla, para leerla. Vamos a leerla sígame en la lectura. Si usted no trajo Biblia, pues escuche atentamente,
pero preferiblemente le invito a que se una en la lectura. Éxodo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escojamos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que te sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Este día, hermanos, la palabra del Señor nos va a animar a responder ante esta hermosa verdad de saber que Él es el estandarte nuestro estandarte. Yo espero que esta mañana cada uno de nosotros sea convencidos que debemos adorar y confiar en Jesús porque Él ha vencido. Ante la pregunta, ¿está el Señor entre nosotros?, vemos que es contestada. Si se da cuenta, inmediatamente después la narración comienza con el ataque de Amalec. Y vemos que al final ellos vieron la victoria. Vieron la victoria obviamente por la acción de Dios, por el poder de Dios, al enfrentar a este pueblo, el pueblo de Amalec, que si usted recordará eran familiares de los israelitas. Sin embargo, vemos que hubo un ataque de parte de ellos. Quiero que leamos de nuevo para ver algunos detalles en el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Vemos que Josué es enviado para pelear militarmente contra este pueblo. Por el otro lado, Moisés toma la decisión de ir a la cumbre del collado en ese lugar, pero lleva con él la vara que Dios le había dado. Si ustedes recuerdan, esta vara es la misma vara que cuando fue con Faraón se convirtió en una serpiente, ¿se recuerda? Es la misma vara que fue utilizada para abrir el Mar Rojo en dos. Es la misma vara que él ha utilizado para golpear la roca y que salga agua. Es la vara que Dios le dio. Y vemos que Josué hizo como Moisés le dijo y comenzó el enfrentamiento entre Amalec y el pueblo de Dios. Y Moisés efectivamente va a la cumbre. Y lo interesante de esto es que Moisés, levantando la vara al cielo, mientras él la mantenía alzada, el pueblo de Dios prevalecía en la batalla. Y si él bajaba, porque usted se imagina tener una vara así, obviamente los brazos se cansan. Y él bajaba los brazos, pero en ese momento Amalec empezaba a ganar la batalla. Se trata de una acción malvada de este pueblo. Israel no había provocado al pueblo, a este pueblo. Simplemente ellos tomaron la decisión, una arremetida de los amalecitas, que si usted recuerda, Amalec es descendiente de Esaú. Y los amalecitas eran familiares cercanos que no solamente se van a enfrentar aquí, esta es la primera vez que se van a enfrentar, pero van a enfrentarse en diferentes momentos en la historia.
Y vemos que ellos experimentaron ante la pregunta, ¿está el Señor en medio de nosotros? Un rotundo sí a través de la victoria sobre Amalek. Sin embargo, hermanos, quiero que noten una diferencia. Ya ellos habían experimentado una victoria en contra de un pueblo, contra Egipto, ¿se recuerdan? Cuando el pueblo empezó a ser perseguido por Egipto, por los egipcios, por Faraón y sus carros, fueron vencidos. La pregunta es, ¿en aquel momento el pueblo se enfrentó a los egipcios? Fueron vencidos por el poder de Dios, porque cuando el pueblo pasó en seco por el Mar Rojo, Dios hizo que el mar se cerrara, venciendo a los egipcios. Pero si se da cuenta, aquí hay una diferencia. El pueblo ahora tiene que pelear. Vemos un grupo de Josué y hombres que fueron a pelear. Sin embargo, fue notorio y claro que la victoria no fue por la destreza de Josué y de sus hombres, sino más bien la victoria provino de Dios. Y quiero que resaltemos aquí algo que creo que de lo cual podemos aprender. Quiero que pongamos por un momento nuestra mirada en la fe de Moisés. Moisés fue el que dio las indicaciones. Le dice a Josué, ve y toma hombres y peleen, pero yo voy a estar en la cima con la vara de Dios. ¿Qué creen ustedes que pensaba Moisés que le requiriera llevar esa vara? ¿Qué representaba para Moisés esa vara? Yo no creo que Moisés lo viera como algo milagroso. Dice, mañana yo estaré con la vara de Dios en mi mano. Y recordemos que esta vara tiene un significado para ellos. Tiene un significado teológico inclusive. Tiene un significado que los hace pensar en Dios. Vemos que la vara de Dios, en la vara de Dios, ellos veían el poder de Dios en acción. Ellos no creían en la vara, creían en Dios. Pero Dios hasta ese momento había utilizado la vara para mostrar su poder. Es decir, Moisés tiene claro que necesitan del poder de Dios. No fue Josué el que le dijo, Moisés, pero nosotros no somos guerreros, somos expertos en hacer ladrillos. Moisés sabía que necesitaban del poder de Dios. Moisés sabía que el pueblo dependía de Dios. Moisés tenía claro de la dependencia que el pueblo tenía de Dios, de cómo Dios había sustentado al pueblo, cómo Dios lo había protegido al pueblo. Y vemos que alza la mano al cielo, sosteniendo la vara de Dios. Y es que ese acto, hermano, sirvió como un estandarte para el pueblo. El pueblo podía ver la vara de Dios. Usted póngase en los zapatos de los israelitas. ¿Cómo podrían ellos sentir, pensar y vivir el hecho de estamos peleando con otro pueblo, pero puedo ver la vara de Dios? Recordarían las obras poderosas de Dios y el Dios poderoso que es el Dios de Israel. Ellos tenían claro el poder de Dios al ver esa vara, al recordar la grandeza de Dios, la manifestación de su poder, y eso se convierte en un estandarte para ellos. Moisés alza también las manos y eso es significativo. No todas las personas lo hacen, pero ¿alguna vez orando ha alzado las manos? ¿O cantando ha alzado las manos? ¿Por qué lo hacemos? Porque es una forma de reflejar que estamos dirigiéndonos a Dios. Algunos han pensado que es como una intercesión de parte de Moisés, pero más bien creo que no solamente es una intercesión, sino es un recordatorio visual de una verdad, que Dios está ahí. Es que no olvidemos la pregunta con la que termina el texto anterior. ¿Está Dios entre nosotros? Claro que está entre nosotros. Moisés no dudaba de eso. Y por eso él alza las manos y por eso él lleva la vara que Dios le había dado, porque él sabía que Dios estaba ahí. Él sabía que el pueblo se iba a enfrentar a Amalek, no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer en el nombre de Dios, porque ellos son el pueblo de Dios. No son un pueblo más,
No son cualquier pueblo. Son el pueblo del Señor, de Jehová. Hermanos, y esto, al igual que en Egipto, tiene una implicación teológica, como se lo he mencionado. Este ataque al pueblo de Dios en realidad no es un ataque al pueblo de Dios. No es únicamente un ataque entre dos pueblos al azar. Es un ataque que refleja una realidad espiritual. Porque es un ataque en contra de Dios, no solamente de su pueblo, sino en contra de Dios. Es un ataque en contra de Él, a través de atacar a su pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Pastor, no se alcanza a ti, hombre, no piense mal de los de Amalek. Porque la Biblia no lo dice. La misma palabra de Dios nos explica. Solo que más adelante vamos a hacer aquí una pequeña trampa. Vamos a adelantar el tiempo. Algo que Israel no podía hacer. Acompáñeme a Deuteronomio 25, 18. Bueno, desde el 17 en realidad. Deuteronomio 25, versículo 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Ven, está hablando de lo que estamos leyendo en nuestro texto. Le está diciendo al pueblo, acuérdate de aquello que pasó, cómo te salió al encuentro en el camino y te atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia que está, cuando tú estabas, fatigado y cansado. Fíjense qué tipo de ataque hizo Amalek. En la retaguardia a un pueblo que estaba cansado y fatigado. Pero el grave error de Amalek, ¿cuál fue? No temer al Señor. Y es que tiene sentido. Porque el Dios de Israel había vencido a los egipcios. ¿Amalek tenía razones para temer a Dios? Claro que sí. Pero no temía a Dios. Y por la falta de temor a Dios, dice el versículo 19, por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, ¿qué hará con Amalek? Borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Por qué le dice al pueblo en este momento no lo olvides? Porque como ya leímos en nuestro texto, Dios mismo promete que va a borrar la memoria de Amalek. Pero quiero que nos centremos, hermanos, en esa frase, no tuvo ningún temor de Dios. Porque una vez más, esta batalla de Amalek es una batalla que nos recuerda una verdad espiritual. ¿Y cuál es esa verdad espiritual? Que el hombre que no conoce a Dios, obviamente no va a temer a Dios, y su falta de temor a Dios lo va a llevar a oponerse a Dios. Es la misma historia de Faraón. ¿Se recuerda? Amalek no conocía a Dios. Y vemos el ataque ahora del pueblo de Dios. En Egipto el pueblo de Dios fue formado. Porque cuando entraron a Egipto, no entraron como un pueblo. Si ustedes se recuerdan. Solo entraron 70 personas. Una familia. Entró una familia y salió un pueblo. Esta es la primera batalla del pueblo. Y es una batalla que nos hace ver una realidad espiritual, que habrá enemistad entre el pueblo de Dios y todos aquellos que no son pueblo de Dios. Habrá una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y quiero que noten algo más. Si usted recuerda en el versículo 16, podemos volver a Éxodo 17. Si usted fue a Deuteronomio, vuelva a Éxodo 17. Y usted puede ver en el versículo 16 que Dios promete que iba a ser borrada la memoria de Amalek. Pero además dice, y su proclamación, vemos ahí una proclamación de guerra, porque Moisés dice, peleará de generación en generación. Esa promesa de borrar la memoria de Amalek no es una promesa que Dios iba a hacer inmediatamente. Es algo que Dios promete que va a hacer en el futuro. Pero mientras llega ese momento, Dios obrará, hará guerra
contra Amalek de generación en generación. De hecho, leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Pero si usted lee en Samuel, una de las faltas del rey Saúl, ¿cuál fue? A ver si lo recuerda. No destruir al pueblo de Amalek. Es decir, que Dios sí los iba a destruir, pero no en ese momento. Me estoy hablando del momento de Éxodo en el que estamos. Los iba a destruir en un futuro. Iba a acabar con ellos en un futuro. Y ya van a ver por qué eso es importante para nosotros. Pero algo que me llama la atención de esta narrativa, obviamente al ver el poder de Dios obrando la victoria, es que Dios obra esa victoria en poder, pero también Él tiene instrumentos para lograr la victoria. Porque a diferencia que con Faraón, Josué y un grupo de hombres, no dice cuántos, tuvieron que ir a pelear. Vemos que además, no solamente Josué, Moisés también es una parte activa en esta batalla. Y no solamente Moisés, Aarón y Hur también. Recordemos, si quieren acompáñenme, vamos a leer el versículo 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, y entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos. Es decir, que sin la ayuda de Aarón y sin la ayuda de Hur, el pueblo no hubiera ganado. Hermanos, no fue gracias a ellos, porque la victoria la dio Dios, pero Dios quiso usar estos medios. Dios quiso usar a Josué y al ejército. Dios quiso usar a Moisés. Dios quiso usar a Aarón y Hur. Todos ellos no fueron los que dieron la victoria, pero tuvieron que participar en la batalla. Y esto nos lleva, hermanos, entender este escenario y este panorama nos lleva a pensar en nosotros. Y mi segundo punto en esta mañana es que Cristo es nuestro estandarte, Él ha vencido. Y esta escena que estamos viendo contra Amalek solo era una sombra, era un ejemplo físico, visual de lo que Dios iba a hacer espiritualmente. Amalek se convierte en una figura entre la guerra que existe y ha existido en la historia de la humanidad desde Génesis 3 hasta el último día de los tiempos. Esa guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Esa guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Esa guerra entre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y honrar a Dios contra aquellos que no quieren, no solamente no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que activamente están obrando para oponerse a Dios y sus planes y sus propósitos. Es que, hermanos, la palabra de Dios nos lo muestra a través de la historia. El pueblo de Dios siempre recibirá ataques. ¿Por qué? Por un solo hecho, por ser el pueblo de Dios. El mundo va a aborrecer al pueblo de Dios siempre. Siempre el mundo se opondrá a Dios y sus propósitos. ¿Eso nos debe hacer temblar? No, si Dios ha vencido, Él siempre ha vencido y Él siempre vencerá. Pero tenemos que ser realistas, hermanos. No podemos ver nuestro caminar en el desierto como el caminar en un jardín de tulipanes. Yo nunca he visto un jardín de tulipanes así físicamente, pero me gustaría verlo. No sé cuál es su flor preferida, un jardín de girasoles. ¿Ha visto los campos de girasoles? Eso no es el desierto. Y nuestro peregrinaje en este mundo es como un peregrinaje en el desierto. Vamos a enfrentar enemigos. Por eso para mí era tan importante, hermanos, que ustedes participaran del servicio de familia de hace poco. Porque el tema es la batalla cultural en contra de la familia. Hay una batalla en contra de la familia por esto. Si usted no la ha notado, no lo considera, simplemente no está siendo consciente de la verdad
de la realidad de su entorno. Jesús les dijo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer. Y les dice la razón, porque ustedes no son de este mundo. Todo aquel que no es parte del pueblo de Dios va a aborrecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no es parte del pueblo de Dios. Porque no se puede ser parte del mundo y ser parte del pueblo de Dios. El mundo, no es posible que el mundo nos ame y que nosotros seamos amados y amar a Dios al mismo tiempo. No es posible. Y esta es una realidad, hermanos, que sigue estando presente hoy. Hay un ataque específico contra el pueblo de Dios. Hay un ataque específico contra la familia. Yo les decía ese día, si usted no vino, esta semana vamos a subir la enseñanza. Le ruego que la escuche. ¿Saben por qué hay un ataque en contra de la familia? Porque la familia fue creada para la gloria de Dios. Porque la familia testifica quién es Dios, su carácter. Y por eso la familia tiene un blanco puesto encima de ella. Porque el mundo quiere silenciar todo lo que glorifica a Dios. Porque hay falsos maestros y son promovidos. Porque el mundo quiere engañar a la gente de tal manera que no le resplandezca la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y los falsos evangelios nos llevan a un humanismo donde se exalta al hombre, donde el hombre es distraído por las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que no pongan la mirada en Dios. Las personas son alentadas al materialismo, son alentadas a crecer en la voracidad por las cosas de este mundo. Son alentadas a la autocomplacencia, a la comodidad, al buscar mis placeres, mis deseos, mi voluntad. Y voy a darle un ejemplo tan claro. ¿Qué tanta violencia hay hoy en el mundo? ¿Saben que ese es un ataque en contra de Dios? La razón por la que Dios prohíbe el asesinato es porque los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay una violación, es un ataque a la imagen de Dios en ese ser humano. Y en cosas que pueden ser tan claras y obvias como cosas que no son tan obvias. ¿Dónde está la dignidad de los hombres? ¿No es acaso en la imagen de Dios? Y hay algo, y voy a darle un ejemplo tan sutil, que es un engaño que ataca la imagen de Dios. Qué triste es ver cuánto hoy se está humanizando a los animales. Los cristianos no podemos participar de eso. No debemos hacerlo porque es una deshonra a Dios. Un animal no tiene la misma dignidad ni valor que un ser humano, jamás. Porque los hombres fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó a imagen de Dios. Los perrijos, los gatijos. Esa es una ofensa a Dios. Porque cuando Dios creó al hombre y lo bendijo, ¿qué le dijo? Multiplicaos y llenad la tierra. ¿Saben por qué? Porque al hombre multiplicarse y llenar la tierra, ¿de qué se está llenando la tierra? De la imagen de Dios en el hombre. El tener hijo es una bendición de Dios. Pero hoy los hombres están elevando a los animales a ese nivel. Frases como, yo he leído esto que les voy a decir. ¿Cómo es posible que los perritos, sí, y dónde están los derechos humanos de los perros? Exacto. Exacto, no tienen derechos humanos porque no son humanos. No los humanicemos. Ven cómo la cultura y el mundo constantemente está maquinando formas y cosas para atacar a Dios. Y nosotros estamos en medio de ese ataque. Querramos reconocerlo o no. Y dijo, versículo 16, y dijo, por cuanto, está hablando Moisés, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Se dan cuenta el ataque? No se levantó contra Israel.
Amalek estaba atacando a Dios, al trono de Dios. Amalek representa esa humanidad que constantemente está en contra de Dios. Hermanos, y Dios no va a responder. Dios no puede responder. Dios no quiere responder. Dios se va a tragar eso. Es que se tiene que aguantar, así somos los seres humanos. No, Él es Señor. Y por eso, precisamente por eso dice, Jehová tendrá, no dice el pueblo de Israel, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y aun cuando este mundo y Satanás quieran aplastar a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro estandarte. Porque Él es el que ha dado la victoria. Porque Él es el que tiene el poder. Hermanos, ante esta verdad que hay una guerra, no tenemos que tener temor. Bueno, aquí tiene dos opciones. O como lo vimos la semana pasada, usted puede murmurar, quejarse en contra de Dios. O en lugar de eso, puede poner la mirada en Él, que Él es quien nos da la victoria. Él es nuestro estandarte. Y vemos el mismo resultado. Dios es victorioso. Hermanos, y nosotros disfrutamos de esa victoria. Porque le dije, Amalek viene a ser una figura espiritual. Es algo físico que tiene una representación espiritual. Esa guerra con Amalek. Y Dios ha vencido. Está de más decir que los amalecitas desaparecieron, ¿verdad? Pero Dios ha vencido a sus enemigos. Hermanos, Dios ha vencido y lo ha hecho por alguien más grande y valiente que Josué. Dios ha vencido a sus enemigos y lo ha hecho por un mejor intercesor que Moisés, porque Moisés tenía que recibir ayuda para mantener sus brazos alzados, pero a este nadie le ayudó, porque él logró la victoria por sí mismo y lo hizo por uno más grande, por un sacerdote más grande que Aarón. Moisés intercedió de alguna manera delante de Dios al alzar las manos, al llevar la vara, y lo hizo por un tiempo. Hermanos, pero Jesús, que es más grande que Josué, que es más valiente que Josué, que es mayor intercesor que Moisés, que es más grande que Aarón como sacerdote, Él sigue intercediendo hasta hoy por nosotros y por eso es que tenemos garantizada la victoria. No la victoria que nosotros ganamos, la victoria que Él ganó. Porque tú y yo no deberíamos de identificarnos con Josué. ¿Saben con quién deberíamos de identificarnos? ¿Ustedes creen que todos los israelitas pelearon? Hubo parte del pueblo que ¿qué hizo? Esperar y ver cómo Josué ganaba. Con esos tenemos que identificarnos. Porque nosotros somos meros espectadores al saber que Cristo logró la victoria por nosotros. Que Él está hasta este día intercediendo por nosotros. Que Él ha sido ese sumo sacerdote, el cual se compadece en nosotros en momentos de necesidad. Hermanos, Dios ha vencido a sus enemigos en Cristo Jesús. La cruz viene a ser para nosotros un estandarte. Que cada vez que enfrentemos a Amalek, veamos a la cruz y recordemos el poder de Dios, la victoria de Dios en Cristo Jesús. Así como Dios prometió que la memoria de Amalek sería borrada, no en ese momento, sino en un futuro. De igual manera, nosotros tenemos la certeza que Dios acabará definitivamente con sus enemigos. Pastor, pero recientemente murió un familiar. Pastor, pero me asaltaron y me golpearon. Pastor, pero sigue habiendo pecado en el mundo. Pero llegará un día donde veremos esa victoria y disfrutaremos de ella por la eternidad.
Pero mientras estamos peleando, hermanos, la buena batalla de la fe, miremos a nuestro estandarte. Porque eso nos garantiza la victoria. Aun cuando nuestros ojos todavía no lo ven, tenemos la certeza que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció en la cruz. Pero así como el pueblo, Dios en su voluntad quiso que peleara la batalla, Dios nos ha dejado en este mundo para que peleemos la batalla. Pero no dejes de ver a tu estandarte. No dejes de recordar que Él ya venció. Él venció al pecado, a la muerte, a Satanás. Y un día todos ellos serán borrados. Y un día Jesús volverá. Ya no volverá como Salvador. Vendrá como ese guerrero a juzgar y a eliminar por completo a sus enemigos. A hacer valer la victoria que Él ya obtuvo en la cruz. Y por eso Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Nosotros todo el tiempo en este mundo quiere vernos muertos. Este mundo quisiera acabar con nosotros, quisiera acabar con el mensaje del evangelio. Pero tenemos una certeza, hermanos, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios mostró su amor para con su pueblo, cuidándolos, preservándolos, dándoles la victoria. ¿Usted cree que Amalek no quería erradicar al pueblo, matarlos? Pero Dios los guardó de la muerte. De igual manera hoy para nosotros. Cristo venció por nosotros a los enemigos que no podíamos vencer. Y por eso es que ahora somos más que vencedores en Él. Así nosotros hoy, aunque no peleamos la batalla, hemos vencido. Porque Cristo ganó la batalla por nosotros. ¿Y esto qué implicaciones tiene, hermanos, para nosotros? El saber que Jesús venció. El saber que Él se vuelve ahora nuestro estandarte. Porque el poder de Dios en Cristo logró la victoria. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? Y este es mi tercer y último punto. Si tú crees esta verdad, que Él es nuestro estandarte, pues confía y adora a Jesús. Quiero que vean la respuesta cuando pasó la victoria. Hay una interacción entre Dios y Moisés. Y lo podemos ver en el versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que te sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Vemos que Dios le pide que escriba estas cosas como memorial. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Sabemos que lo hizo. ¿O no lo hizo? Sí, pero no lo estamos leyendo. Pero no solamente eso. Edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. Porque el estandarte recuerda nuestra pertenencia, pero también nos recuerda la victoria. Hermanos, Dios es nuestro estandarte. En medio de esa batalla en la cual estamos nosotros ahí, involucrados. Podemos poner la mirada en nuestro estandarte, sabiendo que Él va a vencer, que Él ha vencido. Y Dios nos ha dado un memorial para recordar esto. Y ese memorial es su palabra. Dios quería preservar esto para las próximas generaciones. Pero ¿saben por qué? Porque estas victorias les servirían a ellos de ánimo en momentos difíciles. En momentos de duda, como esa pregunta: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Alguien podría decir: sí, recordad la victoria de Amalek. El Señor está con nosotros. Hermanos, y esa bendición la tenemos tú y yo hoy a través de la palabra de Dios.
Cuando Jesús estaba orando por nosotros, sus discípulos, en Juan 17, se recuerda que él oró diciendo, Señor Dios, yo te pido que no los saques del mundo. Jesús sabe que estamos en medio de una guerra, pero tenemos la victoria garantizada. Sin embargo, hay un peligro mientras estamos en la guerra, ¿o no? Y la respuesta de Jesús, la voluntad de Dios no es sacarnos de ahí. Pero Él nos ama, hermanos. Y Él nos guarda y nos cuida. La pregunta es, ¿cómo nos cuida? Y Jesús le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así como yo los he enviado al mundo, yo los envío al mundo. ¿Y cómo Jesús nos guarda del mal en este mundo? Jesús dijo, santifícalos. Él oró al Padre, él rogó al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios para nosotros no solamente es un memorial, sino que nos guarda. Somos guardados en la palabra. Yo te hago una pregunta, ¿has analizado alguna vez, y seguramente sí lo has hecho, cómo es que la palabra de Dios nos guarda en este contexto de la batalla con el mundo? Es que en realidad Amalek nunca tuvo la oportunidad, aunque lo pareciera, de acabar con el pueblo de Dios. Y Satanás aún hoy va a hacerte ver como que tú estás en problemas. Yo lo dije en esa reunión de familia. ¿Saben cuál es el superpoder de Satanás? La mentira. Él quiere engañarte. Él quiere hacerte pensar que estás perdiendo. Él quiere hacerte pensar que no tenés esperanza. Él quiere hacerte pensar que el cristianismo no vale la pena. Él quiere hacerte pensar que Jesús no es suficiente. Él quiere hacerte pensar que tú vas a encontrar tu satisfacción en otro lugar. Esa es la batalla que estás peleando hoy. Una batalla entre mentiras y verdad. Pero ¿cuál es el arma que Dios nos ha dado? Su palabra. Somos guardados en esta batalla por la verdad. Hermanos, y esto nos debe de llevar a reconocer que si bien es cierto hemos vencido en Cristo, pero estamos peleando una batalla. Quiero que leas en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 al 5. Porque este es el amor de Dios. 2 puntos. Es que Dios me ama. Gloria a Dios. Este es el amor de Dios. 2 puntos. Que guardemos sus mandamientos. ¿Quieres disfrutar del amor de Dios? Guarda sus mandamientos. Porque en sus mandamientos hay cuidado, hay amor, hay verdad, hay vida. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, tú eres nacido de Dios. Tú eres más que vencedor en Cristo. Tú has vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Las armas. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es nuestro estandarte. Él es quien nos da la victoria. Confía en Él. En momentos de dificultad, de prueba, porque va a pasar. Confía en Él. Tu reacción natural va a ser tener temor. Confía en Él. Y yo espero que los que estamos aquí no hayamos sido ya engañados de tal manera que menospreciemos la palabra de Dios. El día de ayer hablábamos con unas personas del grupo de Cobán. Y ellos con tristeza nos contaban cómo en reuniones cristianas las personas que predican dicen, aquí vamos a dejar a un lado la Biblia y les voy a enseñar cosas nuevas. Eso me suena más a Amalek. Qué triste es cuando como creyentes menospreciamos la palabra de Dios. Ay, es que sí, les es muy aburrida. Solo palabras. Les estoy citando lo que nos seguían contando. Solo palabras, solo palabras, solo palabras. Ay, no, ya, qué aburrido. Pero es que el amor de Dios está en la palabra de Dios.
Es que el poder de Dios para salvación está en la palabra de Dios. Es que la fortaleza para nuestra vida está en la palabra de Dios. Es que la vida para nosotros está en la palabra de Dios. Somos llamados a pelear la batalla. Jesús ya venció. En los tiempos de Jesús, antes de que Amalek llegara, Dios ya había vencido, ¿o no? Pero Dios quiso que Josué peleara. Dios quiso que Moisés interviniera. Cristo ya venció, pero Él quiere que peleemos la buena batalla. Hermanos, lo hermoso de esto, ¿saben qué es? Que la victoria no depende de nosotros. No depende de nuestra capacidad de manejar un arma. Si somos buenos con la espada o no. Depende del poder y la voluntad de Dios. Por eso yo te digo que despiertes. Estamos en una batalla. Jesús ya venció por nosotros y podemos gozarnos en eso, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y la forma en que lo vamos a hacer es con la verdad. Proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todo hombre. Pelea la batalla de la fe en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Pelea la batalla de la fe. No permitas que Satanás te engañe, que este mundo te envuelva en sus mentiras, que el pecado te engañe de tal manera que te alejes de Dios. Peleemos la buena batalla de la fe con la palabra de Dios en nuestra mente. Hermanos, todos los días somos bombardeados por la cultura, las películas, el entretenimiento, los videojuegos, las pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros es tan fácil no darnos cuenta. Por eso necesitamos la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luchemos la buena batalla de la fe. Pero hagámoslo con la mirada a nuestro estandarte, que es Cristo Jesús, y con la palabra de la verdad. Y no temamos. Confía. Por eso en esta mañana quiero terminar animándote a adorar al Señor y confía en Jesús, quien ha vencido, porque Él es nuestro estandarte. Vamos a orar.